Hola, sí, ya sé, me tardo mucho, pero les agradezco de corazón a los que siguen esperando los capítulos tranquilos del capítulo 3 y 4. Ya casi está terminados. Ya cuando suba el capítulo 4 empezaremos a subir los nuevos fanfics, buenos y más relleno. Les dejo con el capítulo All Might en One Punch Man capítulo 2. No te dije que dejaras de ser tan llorón. Ante esto el peli verde solo pudo sollozar mientras que pronunciaba All Might. El rubio, después de haber escuchado eso, simplemente lo abrazaría más fuerte, pero este sentiría como la oscuridad lo abrazaba. Lentamente el héroe despertaba. Un hospital. Oh, ya despertaste, diría cierto calvo mientras que bajaba un manga de su vista. ¿Cuánto tiempo estuve en cama? Oh, realmente un día, de hecho no tiene mucho que salió el sol, dirá el calvo. ¿También te regalaron eso? Mientras que señalaba una canasta de frutas. ¿Me estabas cuidando?, preguntó curioso el rubio. Para nada, respondió el pelón mientras que alzaba su brazo enseñando una canasta también de frutas. A mí también me regalaron una. O si también, hice lo mejor que pude, mi traje, gracias. Mientras que este se paraba de la cama hablaría. No nos hemos presentado. Un gusto, soy Toshinori Yagi, pero mi nombre de héroe es All Might. Un gusto, soy Saitama, solo Saitama. Así los familiares de la niña que salvaste quieren agradecerte. Bueno, adiós, fue un gusto conocerte. Mientras que el pelón estaba abriendo la puerta para salir, pero este se detuvo cuando escuchó al rubio hablar. Joven Saitama, ¿sabe de algún lugar en donde pueda quedarme? Oh, Ciudad Z es buena opción ya que el alquiler es barato, además el agua y la electricidad funcionan bastante bien, además hay buena señal de internet. Y con eso el calvo se había ido de la habitación. Un tiempo después, All Might, después de recibir los agradecimientos de los parientes de la niña, este se encontraba en una pequeña laptop leyendo. Parece que en este mundo no existe los quicks y los países, solo un supercontinente. Después de múltiples guerras los kanjins ya existían, pero estos últimos 3 años parece que empieza a hacerse más comunes sus apariciones. La asociación de héroes es la que se encarga de estos, aunque también la asociación es joven. Mientras que este revisa la página de la asociación nivel de amenazas, pero este no pudo leer más cuando nota unas venas rojas le había aparecido en todo su brazo. Este simplemente cerraría el puños por la extraña sensación. Un día después Toshinori se encontraba afuera del hospital, pues este ya le habían dado de alta. Mientras que este se ponía una chaqueta. Es sorprendente que tengan cosas de mi talla. Mientras que este había dado un gran salto. Este ya llevaba un tiempo sobrevolado, hasta que por fin vería la ciudad bien. Ciudad Z o el pueblo fantasma, parece que sí se merece ese título. Creo que está bien aquí. Mientras que este aterrizaba. Bien, vamos a buscar un buen lugar. Fue en una fracción de segundo cuando los vio un chico y a un robot en forma de gorila peleando, pero estos pasarían de largo de él. Mientras que esto dejaban una estela de humo. All Might tenía intenciones de ir en donde se estaba dando la pelea, pero este se detuvo cuando vio algo saliendo de la tierra. Joven Saitama, el calvo, al escuchar su nombre voltearía. ¿O eres? Mientras que este se ponía a pensar. Tocino, no, espera, Toshinori. Así está bien, joven Saitama, puedes decirme cómo te sientas más cómodo. Mientras que este le daba un purga arriba. O bien, entonces. Mientras que el calvo recogía algo del suelo. ¿Qué es eso?, preguntó el rubio algo curioso. O esto, pues alguien tiene que pagar por mi techo, diría esto con tono algo enojado. Mientras que este señala un complejo de apartamentos. El rubio notado un gran agujero en uno de los apartamentos. Allá entiendo. All Might se encontraba inspeccionado la zona. Parece como si Endeavor se hubiera desatado mientras que este miraba algunos edificios quemados y algunos árboles hechos ceniza y otro carbón. Si estuviéramos en mi mundo ya le hubieran metido una multa por daño a la propiedad privada y pública, pensó el rubio con una gota de sudor cayendo sobre su frente. Tal vez me hayas derrotado, pero yo soy el tercer mejor luchador de la Casa de la Evolución. No tendrás oportunidad contra el segundo mejor, el Rey Bestia. Pero este se detuvo cuando vio llegar a 2 individuos nuevos. ¿Te refieres a este sujeto? Mientras este dejaba ver un ojo ocular. El gorila blindado, al ver esto su cara antes había cambiado por completo a una más nerviosa. De acuerdo, está bien, les contaré todo, por favor no me maten. Un tiempo después. Esto está tardado mucho, resúmelo en 20 palabras o menos. Mi sensei es un hombre muy ocupado, así que te recomiendo acortarla. Oh, una disculpa, en resumen el doctor está muy interesado en su cuerpo. Qué mal, no me gustan los hombres. Joven Saitama, no se refiere a eso, lo que se refiere sensei es que quiere usar su cuerpo para su investigación sobre la evolución. Debemos atacar antes de que vuelva a inténtalo. Estoy de acuerdo con el joven, debemos detenerlo. Bien, hagámoslo, sí, dijeron ambos rubios, pero los dos rápidamente habían cambiado su actitud a una más confusa. Ahora mismo, mañana hay ofertas en el supermercado, no me las quiero perder. Mientras sacaba un volante.
Olmig en rápido movimiento se había puesto su traje de héroe. Bien, entonces no perdamos más el tiempo. Ubicación Casa de la Evolución. Preparen a Asura Kabuto, pero unos de sus clones se había acercado a él. ¿Qué pasa ahora?, diría el Dr. Genus, mientras que el clon le había acercado un teléfono. La cara del científico había cambiado y con un suspiro había tomado la llamada. Los héroes estaban yendo así la Casa de la Evolución, pero Toshinori estaba con una cara agobiada. La razón pues, y así es como conocí al sensei Oyabe, joven Genos, pero creo que podías haber cortado la historia y no ser tan específico. Yo te dije que no lo hicieras, pero tú quisiste escuchar. De todos modos, estamos a punto de llegar. Mientras que los tres saltaba viendo un edificio, me lo imaginaba más grande, dirá el calvo, mientras que empezaba a contar los pisos. Puede que las instalaciones principales bajo tierra, comentó el rubio, son 8 pisos en total. Mientras que los dos héroes hablaban, no habían notado al chico cyborg cargando un ataque, y entonces una gran explosión de un fuego abrasador que había consumido todo el edificio se había hecho presente, dejando solo una mancha negra en su lugar. Joven Genos, te haré una pequeña pregunta. Si pusiste atención a la historia en donde crees que sacaba a los sujetos para sus investigaciones y experimentos, diría con una cara en shock nuestro portagenos. Ante esta pregunta se quedaría en blanco. Tal vez todavía había civiles atrapados y yo acabo de... Mientras que solo miraba el cráter humeante. Oye, ¿por qué hiciste eso? Pudimos haber visto lo que nos tenía preparados, dirá Saitama también en shock. Los tres ya se encontraban en el lugar. Es aquí, diría Genos, mientras que Saitama con un simple pellizco había abierto la escotilla y así los tres había entrado. Parece que sí tenían instalaciones subterráneas, diría Olmig, mientras que estaba mirando hacia sus alrededores. Ya había pasado un rato. Nuestros protagonistas estaban en un largo pasillo, pero repentinamente la cabeza de Toshinori le empezaría a doler. Debe ser el kick del tercer portador, mientras que los tres veía como algo se acercaba a una gran velocidad. ¿Cuál de los tres? El del medio. Entonces no necesitamos alas rubias. Olmig había bloqueado un golpe. ¿Qué fuerza?, pensó el héroe. Vaya, parece que no eres una basura como la rubia de ahí. Olmig había volteado. Joven Genos, mientras veía que el chico estaba incrustado en la pared. No perdamos más el tiempo, tenemos una sala de entrenamiento por allá. Directo al grano. Me gusta, pagarás por haber vuelto a Genos una pieza de arte moderno, diría nuestro calvo favorito. Bien, aquí hay suficiente espacio para patearles el trasero, pero no pudo hablar más cuando fue envuelto en una estela de fuego. Joven Genos, esperé, pero el chico Kribok simplemente diría yo me encargo, y múltiples ataques de fuego fueron hacia la dirección del Cajín juntos unos combos de golpes. Pero Kabuto con un simple movimiento de su brazo se había deshecho de él. Oye, no te presiones, diría el calvo, pero el rubio sin decir una palabra había disparado su cañón, pero el monstruo con un simple soplido lo había regresado, solo con su aliento. Pero Olmig había dispersado el fuego con un movimiento de su brazo. Creo que ya es hora que descanses, joven Genos. Yo me encargo, diría con una sonrisa, mientras giraba un poco la cabeza, pero de la nuca de Toshinori brotaría una gota de sudor en su nuca, pues Genos tenía un curioso cambio de estilo en su cabello. Mi error, pensó nuestro símbolo de la paz, pero su semblante había cambiado a uno serio cuando notó que Asura empezó a moverse en zigzag. Olmig iría directamente en contra él. Un choque de puños se haría presente. Nada mal, diría el Cajín en un tono burlón. Olmig rápidamente había retrocediendo, pero cruzaría los brazos en forma de X, mientras que gritaría Carolina es más. Salido disparo en contra del pecho de Kabuto. Eso duele, bastardo. Mientras que le daba una sonrisa burlesca. El Cajín había agarrado la cabeza del héroe y con un poderoso cabezazo lo mandaría a estrellarse en contra de una de las paredes de la habitación. Nada mal, eres más fuerte que la otra rubia, pero todavía no es suficiente para derrotarme. Vamos, levántate, o ya te cansaste. El rubio había salido de la pared, mientras que de su frente empezaba a salir sangre. Olmig, sin decir nada, se había abalanzado de nuevo en contra de Asura con una ráfaga de golpe a altas velocidades. Eso es todo, diría el Cajín con su sonrisa burlesca, mientras que nuevamente había agarrado la cabeza del héroe, pero rápidamente había notado un fuerte agarre en su brazo. Te tengo, diría con una sonrisa el rubio, mientras que lanzaba a Kabuto a los aires, pero daría varias vueltas con él hasta que Olmig lanzaría al Cajín, causado que se azotará con el suelo fuertemente, alzado una estela de humo. Toshinori se encontraba jadeado sin duda. Si siguiera teniendo mi herida, estos movimientos ya me había agotado. En cambio él solo con unos pocos movimientos me causó daño, mientras que estaba recuperando su aliento, pero se había puesto en alerta cuando escuchó una risa. Ya conocía bien, buen masaje la verdad, pero se acabó el juego. Última oportunidad, usa más fuerza, o si no acabaré con eso dos. Mientras que señalaba al chico cyborg y al calvo. Tengo una mejor idea, eres un héroe, no, si no peleas con todo, iré
iré al pueblo más cercano y causaré una masacre. Niños, ancianos, mujeres, animales, nadie se salvará de mi carnicería. Un silencio abrumado se había hecho presente. Olmig había bajado la mirada. Creo que cometí el error de tratarte como una persona. Eres más como un gnomo. Mientras que del cuerpo de Toshinori empezaba a expulsar rayos de energía, y sin más el símbolo de la paz se había lanzado contra él en un estallido sónico envuelto en energía amarillenta. De eso estaba hablando. Mientras que Kabuto empezaba a usar su velocidad y fuerza al máximo, el héroe empezaría a lanzar múltiples ráfagas de ataques, pero el monstruo no se quedaría atrás, pues esté usando su fuerza colosal para resistir los ataques, esté usando su velocidad, estaría en zigzag. Nada mal, pero todavía tengo algo escondido, pero no es el momento para usarlo. Este había lanzado un golpe el cual Olmig había bloqueado con sus brazos, causado que este retrocediera algunos metros. El poco daño que logró no sirve de nada si este se regenera, mientras que el rubio veía como el daño de la coraza se curaba si tan solo pudiera. Inmovilízalo, no importa, tal vez ya es hora de pedirle ayuda a Saitama, pensó el héroe, pero después de haber lanzado un golpe este frenó en seco. ¿Qué pasa? ¿Ya te rendiste?, diría un Kabuto burló, pero su risa fue interrumpida cuando algo negro lo había agarrado del cuello. ¿Qué es esto?, preguntó curioso Olmig. Rápidamente se daría cuenta, este es el kit del Quito portador. Cambio de escena. El Dr. Genus, con un brazo roto, se encontraba dirigido hacia la sala de entrenamiento para poder ver el enfrentamiento de la cúspide de la humanidad contra su mayor creación, pero cuando llegó encontró a su mayor creación siendo azotado en múltiples zonas de la sala, mientras que este estaba envuelto en una especie de látigos negro con un brillo amarillento. Olmig se encontraba intentando controlar a los látigos, pero esto era en vano. Maldición, necesito que actúe a mi voluntad. Mientras recordaba las anotaciones de los anteriores portadores, nunca pensé que en verdad los iba a usar. Siempre creí que el joven Mirorilla los usaría primero. El látigo solo me quiere proteger, pero es bastante agresivo, supongo. Es consecuencia de haberlo despertado en estas condiciones, pero no está sirviendo de algo. Mientras veía que Asura Kabuto rompía los látigos con facilidad, mientras que otros látigos destrozaban la sala. Solo es cuestión de tiempo antes que pierda el poco control, pero este fue sacado de sus pensamientos cuando sintió un pequeño toque. El rubio había voltearía. Joven Saitama, diría con sorpresa en su voz. ¿Cómo llegaste hasta acá? Pues caminando, diría. Decir que tengas un poco más de control, casi haces que ajenos y a mí casi nos caían escombros. Joven Saitama, esto no lo puedo controlar, por favor déjame inconsciente. Bueno, diría algo confundido el calvo por la extraña petición del rubio, pero cuando el pelón estaba a punto de golpear los látigos, cambiaría de objetivo. Múltiples látigos intentarían atraparlo, pero el calvo con calma habitual lo evadía con facilidad. Con un golpe al cuello de Toshinori había quedado completamente inconsciente, causado que los látigos antaserráticos se frenaran en seco, quedado inmóviles. ¿En dónde estoy?, diría nuestro símbolo de la paz, mientras que este miraba que solo había una neblina morada. Realmente estamos tan sorprendidos como tú. Toshinori abriría los ojos con sorpresa. Otro portador diría en pensamiento, pues su boca, su cuerpo estaban atrapado en el látigo negro. Escucha, mi don se activa con la ira. Es fundamental el control de emociones para poder dominar mi poder. Mientras que de su mano de Daigoro salía unos látigo. Confío que podrías dominarlo. No sabemos por qué todavía conservas el One for All, pero cuando puedas dominar este plano podrás comunicarte con el noveno. Olmig trataría de hablar, pero los látigos se lo impidió. Todavía no te puedes mover en este plano, pero antes de poder decir más, de la neblina aparecería cierto peli verde. Joven Midoriya, Toshinori intentarían caminar, pero sus esfuerzos eran en vano. Estás a punto de despertar, yo hablaré con él, no te preocupes. Cuando los dos puedan dominar este plano, podrán platicar con más calma. Así nuestro héroe sentía como desapareció de ese extraño lugar. Así que tú también quieres saber, Genos, tú también escucha. ¿Y tú quién eres? Esa es la voz del joven Saitama. El rubio se encontraba abriendo los ojos. Cuando lo hizo se encontró con un escenario. Aura Kabuto se encontraba en una esquina sudando a mares, mientras que el chico Kribog estaba parado, mientras que también encontró al Dr. Genus, pero antes de poder hacer algo la voz del calvo le atrajo la atención. Oh, Olmig, realmente fuiste rápido. Bueno, no te preocupes, yo me encargo de esto. Bien, mi secreto de mi fuerza. Espera, habla de cómo obtuvo su fuerza. Toshinori pensó, no es demasiado peligroso, pero cuando el pelón había terminado de hablar un gran silencio de había hecho presente. Seisei, eso es una estupidez. No me volvió su discípulo para escuchar chistes, por favor. Seisei, su poder es algo que no se puede alcanzar con un simple entrenamiento. Olmig estaba divagado en sus pensamientos. ¿Será acaso de que el joven Saitama tenga ki? No descartó rápidamente, pero este fue sacado de sus pensamientos cuando escuchó un grito del Kanjin. Está bien si no quieres decirnos tu secreto, apuesto que no
no eres más fuerte que yo? El cuerpo de Kabuto se empezaba a transformar. Moralidad Asura gritaría con fuerza. Toshinori solo pudo ver un destello acercándose al pelón y este quedó asombrado, pues estos rebotaban por toda la sala. ¿Qué velocidad? A duras penas puedo verlos, pero este solo pudo escuchar algo. Día de ofertas en el supermercado, y con eso Kabuto había sido derrotado de un solo golpe, mientras que el rubio solo pudo escuchar como el calvo se quejaba. Creo que se refiere a esto. Olmig había voltearía al escuchar la voz de Genos mientras veía cómo le enseñaba a Genos su boleto. Y el supermercado cierra a las 10 p.m. Tenemos 4 horas, si nos apuramos podemos llegar. En serio, entonces ¿qué esperas? ¿Vienes? Olmig, mientras que el pelón había destruido la sala. Oh claro joven Saitama, solo necesito hacer una cosa. Ustedes adelante. Seo, está bien, no te tardes. Mientras que el calvo y Zirbog salía de la habitación con un agujero provocado por el pelón. Si quieres puedes entregarme a la asociación o simplemente puedes acabar conmigo, ya no me importa realmente. Toshinori simplemente apuraría a decir no lo haré. Creo que ya llegaste a una conclusión tú solo, mientras que este con salto dejaría la sala. Genus, supongo que yo soy el que debe cambiar. Mientras que este miraba a su mayor creación. Ya era de noche cuando alguien había hablado. Vaya, esto es una pena. Mientras que este miraba lo que quedaba de la casa de la evolución. Fin del capítulo 2. Bueno, ya se la sabe, 200 likes para el capítulo 3, así también ya casi tengo algunos vídeos listos para empezar a ser activo en el canal. Bien, nos vemos en la próxima, un abrazo, chao.